Espero que estén muy bien. Buenos días a todos los muchachos. Hola, buenos días. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, Sergio. No te vemos. Ah, ¿no me ven? No, No, señor. A ver, es que recién ingreso, ahí está. Recién ingreso ahora, y ahí está. ahora sí, ahora se ve. Chicos, saludemos a Sergio. ¿Cómo está? Bienvenido, Hola Sergio. Sergio. Buenos días a todos. Estoy Bueno, contento porque acabo de ingresar, tuve ingresé una vez a Zoom, pero me había olvidado. Así que dije, bueno, vamos a ver si sale y salió finalmente. menos mal. ¿Cómo están por allá, por Bogotá? Bien, todo bien acá, los niños recién amanecidos. Allá son las 10, acá son las 8 de la mañana. Así que bueno, Hay un ¿estás en poco de Córdoba? suerte. Sí, ¿estás en Córdoba? Estoy en Córdoba, sí. Sí, estoy en el Bueno, centro de Córdoba. Estoy al lado de mi casa. Tengo una pequeña oficina acá donde me vengo para cambiar de aire. para la inspiración. Sí, para la inspiración. Yo no sé qué hacer para la inspiración. A veces uno le quiere buscar la inspiración y no está en ningún lado. Por favor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Pueden abrir los micrófonos, chicos, si quieren, si lo desean. ¿Tienen ganas de que empecemos con cualquier pregunta? Empecemos con cualquier pregunta. La primera que surja, la primera curiosidad, lo primero que... no sé. Listo. Ahí los muchachos estaban trabajando en un banco de preguntas que iban formulando a partir de la lectura del libro. Estamos trabajando todavía con El misterio de Crantock, ¿sí? Una novela tuya. Ah, Y, qué lindo, me gusta esta novela. sí, y entonces, claro, iban surgiendo preguntas y yo le decía, hágansela al escritor, digamos, ¿sí? Entonces, que eran preguntas no tanto de cuestiones puntuales como personajes, sino más de análisis o de algo, o de impresiones tuyas. Así que bueno, chicos, todo Las suyo, que comiencen. quieran. Aquí apareció una acerca de Rita Tosi. Rita Tosi, la peluquera. Exactamente. Sí, la mala noticia sería es que mueren todos. Me preguntaban si moría realmente, pero bueno, teóricamente, fantásticamente, mueren todos. Pero me interesa la duda, ¿por qué pensaba que podía salvarse Rita? No sé No sé. quién. Es que en el siguiente capítulo aparecía que Rita Toshi estaba sentada en una banca del cementerio. Entonces, pues sí me pareció una pregunta que no entendí bien esa parte. Ah, bien, bien. Sí, Rita Tosi en el cementerio. Hace tanto tiempo que escribí la novela que no me acuerdo en qué momento ella va al cementerio. Sé que va el ciego con su amigo, ¿te acordás? En ese atardecer y que hablan de las cosas extrañas de Crantock y alguien más va al cementerio, Alma va al cementerio, ¿no? Sí. La pregunta es, bueno, no, ninguna pregunta, hagan la pregunta que ustedes. Mari, Pablo. Bueno, pues la primera pregunta que tenemos es que usted es psicólogo. ¿Qué se usa de la psicología para crear estos personajes? Bueno, mira, para crear estos personajes no usé tanto la psicología, sino pensaba, me parece que como cualquier escritor, qué tipo de personajes necesitaba para contar cierta historia. Entonces le di más o menos a cada uno un rasgo particular, digamos. Alma era la buena, Rita Tosi la chismosa, la señora Bean la loca, el padre Benjamín el cándido, y el ciego el inteligente, el que puede ver más allá. No me detuve en la construcción de los personajes en sí, uno por uno, porque la aparición de los personajes es como breve, hacen alusión a un tramo, digamos, a un pasillo de la historia.
y cada uno de alguna manera es protagonista de un capítulo. Crantock, sobre todo, fue para mí un trabajo de trama, de cómo ir tramando todas estas historias que van pasando en días diferentes y en años diferentes para que cuenten la misma historia. Por eso, para Crantock fue más un trabajo de tramar que de pensar los personajes. Todo lo contrario a la novela que estoy escribiendo ahora, que es un thriller psicológico que ahí sí te diría que por primera vez tal vez uso o he hecho mano de la psicología para comprender mejor el personaje. No se puede actualizar Chrome para que acá me salió una ventana. Ahí está. En esta novela, en la novela nueva, sí necesito conocer el personaje en profundidad, porque mucho de la trama y de lo que va sucediendo tiene que ver, sí, con las decisiones que toma este personaje, con lo que le pasa, con lo que siente, con su historia. Lo tengo que tramar desde ahí. En ese sentido, sí, hay dos personajes en particular que los he construido un poco echando mano de lo que he visto, de lo que estudié, de lo que sé. Pero es como un auxiliar, no hace falta ser psicólogo para construir personajes, para nada. En este caso, simplemente me echó alguna luz para cómo comprenderlo más rápido, probablemente, al perfil del personaje. Pero en otras novelas, no. Nunca, siempre me ha interesado más la historia, el misterio o lo que va a suceder que la psicología de los personajes. Y cuando era psicólogo también me importaba más lo que le había pasado que era lo que les pasaba por dentro, es decir, las circunstancias, la narración. Sí. Hola. La segunda pregunta es, ¿alguna vez le ocurrió un suceso paranormal que le motivara a escribir algún libro? No, pero me encantaría que me pase un fenómeno paranormal. Me encantaría, algo, que se mueva una taza, cualquier cosa. Cualquier cosa, pero sí me gustaría. Y no sé si podría escribir. A lo mejor pienso ahora que lo deseo mucho, pero si me pasa realmente, a lo mejor no quedo en condiciones de poder escribirlo, ¿no? Para escribir a mí me pasa que tengo que estar bien anímicamente. No tengo que tener miedo, básicamente. Ese es un consejo que siempre doy a los que quieren escribir, no tener miedo a escribir. Escriban, ¿no? O sea, para escribir solo hace falta palabras y ganas de contar una historia. Hay que escribir sin miedo y después hay que hacer la segunda parte de la escritura, que es corregir. Corregir. Que es lo más lindo, porque las dos tienen cosas buenas. Cuando uno está escribiendo, va inventando y como le decía, no tiene que tener miedo y poner cosas, y quiero contar esto, y a ver si esta escena da miedo. Sin miedo que salga mal, porque siempre sale mal, la primera vez. Fatalmente sale mal. Así que eso no hay que preocuparse por eso. Hay que tener una idea, me parece a mí, de lo que uno quiere contar y la emoción que quiere transmitir, digamos. Si miedo, si tensión, si suspenso. Y escribirlo así como viene. Y después corregir. Corregir uno a partir de lecturas de otros, y siempre aprendiendo de la lectura, digamos, porque uno aprende solamente leyendo. Así que, bueno, sin querer, contesté algo que no me preguntaron, y era cómo hacer para escribir. Siempre me preguntan dos cosas, acerca de la inspiración y
y cuánto tiempo demora en escribir una novela. Pero por eso quería empezar con esto de la inspiración, como que es algo raro. Siempre he querido, en algunas épocas, tratar de movilizarla o de generar algo viendo películas, leyendo y demás, pero no me sale. Y en otros momentos, de la nada, aparece una idea y, bueno, y uno se pone a trabajar. Ese entusiasmo del principio hay que agarrarlo y después esperar que nazca la historia. Pablo, perdón, Sergio, justo salía un tema que ellos tienen más preguntas, algunas eran de la inspiración, otras son de otras, pero justamente esa, como, digamos, docente que estaba, digamos, acompañando la lectura y esto y presentando el libro, salían muchas preguntas sobre el final, ¿sí? Y el final que ya, digamos, no sería hacer el spoiler porque ya todos lo tienen leído, digamos, que tiene que ver con un juego de maquetas, ¿sí? Y te quería preguntar, ¿qué importancia tiene eso para vos en el libro? Y si eso fue primero, digamos, fue la primera idea que te vino antes de escribirlo, o en el transcurrir se te vino esa idea de la maqueta como, ¿sí? Como vehículo de... Como vehículo, como el hecho misterioso. No, la historia originalmente iba a ser un cuento de un chico que estaba enfermo, inspirado probablemente en un chico de Juan de Ború. Un chico estaba enfermo, tiene que guardar cama en su casa, reposo absoluto, en su habitación. Y alguien le regala un juego como para hacer casas y maquetas, o lo fabrica él. Eso nunca lo supe porque nunca lo escribí. La cosa es que la cama de este chico estaba frente a una ventana, desde donde podía ver un tramo de la calle, de su calle. Y decide, bueno, replicarla en la maqueta, en el juego que le habían regalado. Entonces, construye, bueno, las mismas casas, el poste de luz, etcétera, etcétera. Y en un momento, sin querer, con la mano, voltea un poste de luz. Y ve que en el mismo momento en que lo hace, el poste de luz de la calle se cae. Y descubre, bueno, eso, que había hecho una maqueta de alguna manera mágica y con esa maqueta podía manipular los objetos de la calle. El pueblo como una escenografía que estaba en sus manos. Me gustaba hasta ahí, pero no sabía cómo seguir. Me parecía que a este chico le tenía que pasar algo, tenía que querer algo. El espacio era muy reducido, una calle, no tenía personajes que acompañaran esa historia. Y me pareció mucho más interesante contarla desde la calle. Gente que está en la calle y que de pronto ve que suceden cosas extrañas, movimientos, y que no se sabe a qué responde. Y que el misterio sea justamente el cuarto de este chico, o sea, lo que conocemos al final, en realidad, en la novela. Por eso, bueno, y ahí se armó la novela. Cosas extrañas en un pueblo que ocurren de noche, cuando la gente no puede ver los cambios, que están manipuladas en una maqueta, digamos, este pueblo es de alguna manera un pueblo ilusorio, un pueblo fantástico, y no sabemos hasta el final que se trataba no de un chico enfermo jugando en la cama, pero sí de justamente uno de los fundadores del pueblo que había encontrado ese lugar mágico en el sur del país. Así fue como surgió Crantoc. Sería como nieto de Chico Carlo. ¿Alguien leyó Chico Carlo? Chico Carlo, una novela de Juana Ibarburu, que hay una chica que estaba en la cama también y veía cosas raras en la pared, en manchas de humedad de la pared. No me acuerdo ya qué, porque hace 50 años que lo leí, pero es un libro
bárbaro. No sé en esta época, pero a mí me gustó muchísimo Chicotarlo. Sí, señor, lo estoy escuchando. Sí, ahí Jerónimo quiere hacerte unas preguntas, si está que levanta la mano y le doy paso Sí, Bueno, es que sí, sí perdón, es que no se me aparece la iniciativa, entonces no sé si me escuchan, pero bueno. te escucho. La primera pregunta es que a mí me encantó cómo se ordenaba el libro como por lapsos de tiempo, pero quiero entender de dónde salió esa como idea de separar espacios tan alejados. Ajá. Bueno, porque el pueblo tenía una historia como de 100 años. En total no sé si creo que dura 100 años. Me parecía que tenía que encontrar una manera de abarcar ese tiempo y mostrar de alguna manera la historia de todo el pueblo. No podía transcurrir en 2 semanas. Podría haberlo sido, digamos, alguien que investiga cosas extrañas en un pueblo, como uno puede ver en una película, y en una semana, en unos días, se descubre que hay una gran conspiración o algo así, y que y se resuelve un misterio de muchos años. Me dieron ganas de sostener el misterio durante toda la novela y que el lector pudiera ir forjando hipótesis diferentes con cada caso, digamos, ¿no? Que fuera como una novela altamente intrigante, porque no tiene suspenso la novela, tiene intriga, digamos, el suspenso que tiene lo tiene según yo, por la intriga. Me acordaba que, no me acuerdo quién me enseñó una vez la diferencia entre intriga y suspenso. Y decía que el suspenso es cuando algo uno sabe que va a pasar, algo malo o algo terrible o algo de alguna naturaleza que va a pasar. Y la historia se trata de si eso va a pasar o no. Por ejemplo, no sé si vieron a Alien, el octavo pasajero. Si no la vieron, véanla. Hay un momento al final donde la chica tiene que escapar de la nave y dejar a la criatura dentro de la nave. Entonces, baja la palanca o aprieta el botón de la autodestrucción de la nave y le quedan 10 minutos para correr hasta llegar a la cápsula donde iba a ser expelida y se iba a poder salvar. En esos 10 minutos son de suspenso, porque la pregunta que uno se hace, como lector o como espectador, es: ¿lo vas a conseguir o no? ¿Va a llegar antes de que la bomba explote o no? ¿El monstruo la va a interceptar en el camino o no? Es una sola pregunta, por sí o por no. ¿Va a suceder eso o no? En cambio, la intriga, no. En la intriga la pregunta que tiene es: ¿qué está pasando? Acá está pasando algo, pero no sé qué está pasando, ¿no? Por eso me gustó Cranto también como un ejercicio, una novela de intriga, donde el lector pudiera irse preguntando qué sucede ahí, ¿no? Como que realmente sostener ese misterio a lo largo de toda la novela, sabiendo que el final del pueblo, bueno, que el pueblo va a terminar, pero uno se pregunta, bueno, ¿cómo va a terminar? Y en el medio uno por ahí también se olvida de que va a terminar el pueblo. No sé, y me gustaría saber qué pensaron ustedes que estaba pasando mientras leían la novela. ¿Alguno tuvo alguna hipótesis? ¿Alguno pensó que era algo de esta naturaleza, que era otra cosa? Yo, a mí me parece, y fue lo que pensé desde el principio, que el primer capítulo es como el más confuso de todos porque se narra como muy descriptivo, pero al mismo tiempo muy rápido. Entonces yo pensé como, no, de seguro fue el árbol que tallaron Juan y Alma, algo tendría que estar haciendo, pero ya después como que el árbol se mueve y todo cambia. Pero pues sí, esa fue una teoría que estuvo mucho tiempo.
Entonces disfruté mucho escribiendo esa novela, y me costó mucho también, y aprendí mucho escribiendo esa novela. Sí, era muy descriptiva porque quería generar un clima de preciosismo, digamos, ¿no? Porque también la idea de Crane con ese pueblo era la de un pueblo ideal, ¿no? Un pueblo perfecto, bonito, donde todo funciona, y donde todo es prolijo. Por eso me parecía que tenía que tener esa carga un poco descriptiva, de los lugares. ¿A ustedes qué historia les gustó más? Siempre hay alguno que tiene alguna favorita. Yo tengo una favorita, pero después se los digo. ¿Alguien tiene algún capítulo favorito de Crantock? ¿Algún personaje? Mariana, Salomé, Esteban, ¿alguien? A mí me gustó. En el momento en el que Rita y Francisca creo se pelean. Ah, es bárbaro eso, sí, me encanta a mí también. Las peleas esas. Y bueno, mi personaje favorito es la señora Bean. Pobrecita, que se peleó bueno, estaba mal, estaba enfermo y se peleó con todos en el pueblo. Y tiene ese sueño tan extraño que a mí me da miedo, ojalá nunca me pase de soñar algo de esa naturaleza. ¿Preguntas? Sí, como la historia se narra muy chistoso porque es como si el lector fuera una lupa y fueras como navegando por el pueblo mirando qué está haciendo cada persona. Entonces, ¿cómo fue escribir eso? ¿Fue muy difícil de planear? No, ¿sabés también en qué está inspirado? Ahora que vos dijiste eso, me hiciste acordar. Borges dice una cosa muy linda, y dice que a mí también me gusta esa escena, la que le gusta a Lucy, que es cuando uno de los hermanos Ferraz escucha un ruido, pasa por una noche por un campo. Creo que también me di el gusto con esta novela de escribir como escenas que tenía ganas de escribir. Bueno, ¿cuál era tu pregunta? Disculpa. O yo te estaba contando algo. Tú me estabas respondiendo que o sea, que cómo fue escribir una historia desde tantos puntos de vista. Ah, bien. Lo que pasa es que en esta novela lo que de alguna manera me propuse fue que el pueblo fuera el personaje, digamos. Entonces, necesitaba que a cada uno de los personajes los marcara algo, los diferenciara, más que todo su rasgo, que sea un rasgo que al final del día los hiciera dudar. Porque el padre Castillo no sabe si se volvió loco, el ciego no puede ver, no puede saber porque qué es lo que hay atrás, afuera de la casa. La señora Bean tampoco puede asegurar que la casilla del patio se levantó y se bajó porque no goza de credibilidad. Todos están como entrampados en eso, digamos. Y a su vez, cada uno de ellos tiene algo, no sé si ocultar, pero sí, no sé cómo decirlo. Pensaba el doctor Flynn y su obsesión y su capacidad de observación de la naturaleza lo lleva a eso, a descubrir que hay algo en la naturaleza que no es natural. El chico que es vago ve que las plantas nacen solas. O sea que es como que cada uno en lo que ve o en la experiencia que le toca vivir, o mueren o no pueden
o no pueden sacarla a la luz, no pueden contar esa historia. No sé si le respondo, porque mientras respondo se me mezclan las preguntas. Yo tengo una pregunta. Dime. Los personajes, ¿cómo se fueron creando? ¿Tenías como una idea al comienzo o se fueron creando como el que mejor encajara con el contexto del libro a medida que ibas avanzando? Bueno, déjame hacer memoria. Los primeros personajes fueron Alma y Juan, eso no tengo la menor duda. Tenía la imagen de una chica como si fuera Caperucita Roja en un bosque, pero que se va a encontrar con un novio, y es un encuentro secreto, un encuentro prohibido. Y digo, bueno, esta historia queda acá en ese día, y la pregunta que quería que el lector hiciera es, bueno, ¿para qué me cuenta esto el lector, el escritor, el autor? ¿Por qué se cuenta eso? Porque en una novela todo lo que se cuenta por algo, ¿no? Y todo lo que no cuente algo, ¿no? O no aporte a la historia, aunque no esté contando algo, tiene que quedar afuera. Así que, bueno, primero pensé en ellos, después siguió el marido de Alma, obviamente, el malo. Me gusta que en mis novelas haya malos, porque son como la sal de la novela. O sea, sin un malo no tiene ninguna gracia, o sea, no es que escriba una otra cosa, pero malos un poco increíbles, pero malos. Bueno, necesitaba un malo, y necesitaba una muerte, y necesitaba a alguien que conociera, que me presentara a otros personajes rápidamente, porque los iba a necesitar después. Y se me ocurrió que podía ser el cura, porque el cura conoce todas las confesiones de un pueblo. Qué fuerte, cuando pienso en eso, que un sacerdote conoce todos los secretos del pueblo, digo, bueno, este hombre me va a pintar a grandes pinceladas, a partir de sus pecados, algunos personajes que voy a necesitar. Había confesado a la mujer que vio algo en su patio, pensó que había estado loca, él tenía miedo de estar loco por la madre, de ahí viene la madre del cura y su temor a la locura, que es un temor justificado, digamos, y que también ese temor a la locura lo hace dudar de lo que ve. Después, ¿cómo más? Necesitaba un interesado en botánica, que era el Dr. Finn, como un hobby, necesitaba una chismosa, necesitaba una loca, necesitaba un hombre serio, necesitaba un hombre bueno, necesitaba todo. Así que bueno, para cada historia fui tratando de encontrar un perfil de personaje que me ayudara a contarla, que le hiciera progresar a la historia, y que a su vez cada episodio tiene una relación con la forma de ser de ese personaje. El Dr. Finn muere por un interés científico, digamos, por su curiosidad acerca de la naturaleza, digamos, da un paso en falso. La señora Bean, por su locura, no puede ser, no le pueden creer. El vago no iba a abrir la boca si él no había hecho nada y las cosas se estaban haciendo solas. Es como que todos, de alguna manera, las cosas que les pasan por cómo son, digamos, o en diálogo con la forma de ser de ellos. Que es como nos pasan las cosas a todos, digamos. Una cosa es que nos pasan las cosas que nos pasan a uno, ¿no? Bueno, creo que así fueron creados los personajes. No me acuerdo ahora bien cómo surgió cada uno, pero sí, sé que necesitaba tipos de personajes. Personajes malos, personajes buenos, personajes serios,
personajes con una marca particular que dialogue con el suceso particular que les tocó vivir, digamos. Bueno, eso. Y... sí. No, disculpa, te corté justo, qué pena. Piensa que José Vega dejó morir su propio hijo. Sí, ¿cómo muere? Muere ahogado. Lo cuento como si realmente hubiera pasado, pero no pasó, es ficción. Pero muere ahogado porque lo descuidó. Él muere ahogado porque a veces me confundo, ¿saben qué? Siempre cuento muchas veces... porque a mí me encanta una novela de Agatha Christie que se llama 10 negritos. No sé si la escucharon nombrar alguna vez. Que es muy buena y que se trata de 10 personas que van a una isla invitadas por un anfitrión desconocido, 8 personas en realidad. En la isla estaba el cocinero y la cocinera y su mujer, el mayordomo y su mujer la cocinera. Y resulta que todos van invitados por un tal señor Owen, que nadie conoce. Algunos van porque uno es un cantante, tiene que hacer un número, cantar esa noche en una cena. Otro es un coronel del ejército, otro es un juez, otro es era una secretaria, otra era una actriz de cine, distintas profesiones. Ninguno se conoce entre ellos, ninguno conoce al anfitrión, y va y los deja un barquito en la isla, que se llama la Isla del Diablo, los deja el viernes de la noche y los va a pasar a buscar el lunes de la mañana. A todo esto la novela se llama Y no quedó ninguno. Bueno, llegan a la isla y... hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Sí, soy coronel, soy juez Wargrave, y cada uno va a su habitación y el mayordomo le dice, mire, el señor Owen nos ha contratado, nos pidió que ustedes estén cómodos, a las 8 servimos la cena. Bueno, cada uno se va a su cuarto, qué sé yo, bajan para la cena, y hay una mesa donde hay en un centro de mesa un centro de mesa que son 10 pequeñas estatuitas de 10 negritos, así como de una tribu africana. Y en el muro, en la pared, una canción de cuna inglesa que se llama Y no quedó ninguno, y que reza más o menos así. Dice, 10 negritos se fueron a nadar, uno se ahogó, quedaron 9. 9 negritos se fueron a pasear, a uno le picó una abeja, quedaron 8. 8 negritos se fueron a cortar leña, a uno le cortaron la cabeza. 7 negritos, fuego, uno se quemó, quedaron 6. Bueno, hasta que al final, y el último negrito se quedó solo, se ahorcó y no quedó ninguno. Bueno, tipo canciones de cuna inglesas que eran así, bravas. Están terminando de cenar, todavía no llega el dueño de la casa, y se escucha una grabación, un parlante que dice, buenas noches, soy el señor Owen, soy el anfitrión de todos ustedes, y quiero decirles que los he invitado este fin de semana a esta casa porque cada uno de ustedes ha cometido un crimen que no ha sido castigado. La señorita, no me acuerdo cómo se llamaba, Anderson, cuando era babysitter, dejó hogar, por eso se me confunde con lo de Alma, dejó hogar al niño que cuidaba por estar con su novio. El coronel Tanto mandó al frente, sabiendo que iba a morir, a un hombre que era el amante de la mujer. El juez no sé qué condenó a un culpable, a un inocente por no sé qué cosa. El cantante también había estafado a una mujer o la había hecho matarse por amor, porque la había engañado. Todos crímenes sin castigo. Bueno,
espero que pasen un fin de semana bueno, qué sé yo, no me acuerdo contar bien la grabación, pero la cosa es que todos se quedan mirando y dicen, no, esto es una broma del mal gusto, yo me voy ya, no estoy para estas bromas, qué sé yo. Dicen, no, miren, hasta el lunes acá no se puede ir nadie. O sea que, bueno, esto es una broma, esto es una broma, es una broma. Me voy a poner a cantar un poco, dice el cantante. Empieza con el piano. ¡Ah! ¡Ah! Muere. Ahí en la fiesta, la primera noche. Muere, se había ahogado, como decía la canción. No habían ido a nadar, pero le habían puesto algo, uno de los que estaban ahí, le había puesto algo en la bebida que le hizo cerrar la glotis y la garganta y murió ahogado. Bueno, y comienzan a morir todos, igual que en la canción de Guna. Y hasta el final, no sabemos quién fue el asesino porque está ahí. Y la otra cosa loca es que no quedó ninguno. Una obra maestra del suspenso, se las recomiendo mucho. Y me fui de tema, como siempre. Volvamos al misterio de Crantock. Bueno, Sergio, sí, justamente ya para ir como finalizando, digamos, primero no queremos abusar de tu tiempo, segundo teníamos como un horario bastante ajustadito, y digamos, cuando yo te escuchaba, sí, me imaginaba y encontraba un montón de explicaciones a cómo se van desarrollando los hechos y las muertes en el misterio de Crantock, ¿no? Uno a uno, de forma infalible, parecería. Y no sé si te parezca, para finalizar, alguna reflexión sobre el misterio y lo fantástico, siendo que acá en Latinoamérica tenemos una larga trayectoria de ese tipo de literatura, ¿no es cierto?, para los niños. ¿Qué significa para vos lo fantástico, el misterio, el suspenso? Bueno, les digo qué ha significado para mí porque ha significado distintas cosas. Al principio para mí lo fantástico era el monstruo. Era la película de terror con el monstruo. Frankenstein, Drácula, el monstruo que vino del espacio, el hombre que volvió de la muerte, ¿no? Para mí, mi primera visión del fantástico es la novela o la película de terror. Después de esta novela de terror, de las primeras que veía, que eran como simples, yo las podía entender aunque me dieran miedo, vi que había tramas un poco más interesantes, más raras, y que también me daban miedo, pero no tenían monstruos. Fue cuando empecé a ver La Dimensión Desconocida. Eran capítulos que me daban miedo, pasaba algo extraño, diferente a las películas de terror, no había monstruos, pero sentía una cosa nueva, un goce nuevo, les diría, que me desconcertaba y me gustaba. Después empecé a leer Edgar Allan Poe y bueno, y los clásicos del terror, ¿no? Eso también siempre me gustaron, pero siento que hubo una bisagra cuando leí por primera vez, los cuentos de Julio Cortázar. Julio Cortázar me producía también una sensación parecida a los capítulos de Dimensión Desconocida, con la diferencia de que Julio Cortázar cuenta historias donde no pasa nada, pasan en tu casa, en lugares cotidianos, domésticos, y al final uno siente una especie de terror o de angustia que tiene que ver con que Julio Cortázar nunca nos da todo. Y eso me deja siempre hacia el final de los cuentos recalculando para decir, digo, quiero decir, hay algo que queda en mí dando vueltas después de leer ese cuento, leer esa novela. Y nunca me olvido de una novela que me deja así, digamos, ¿no?
por eso creo que eso me marcó mucho. Yo tengo mis grandes influencias son Poe por un lado, Agatha Christie, Horacio Quiroga y Cortázar, Roald Dahl han sido mis autores favoritos y de alguna manera me parece que lo que yo escribo tiene elementos de ellos. Por eso, bueno, para mí el fantástico es eso, es la posibilidad de que lo que estemos viendo sea otra cosa, ¿no? No es que lleguemos a un lugar, oh, está embrujado, acá viene la bruja, me mató. No, de que la realidad que estamos viviendo sea otra, que estemos viviendo una versión distinta de la realidad. Y pensándolo ahora, todas mis novelas, de alguna manera, cuentan eso. Todos los personajes están creyendo vivir en una realidad que no es tal, digamos, ¿no? Sobre la cual pueden tener sospechas o no, pero no es tal. No sé si han leído las otras, pero Los vecinos mueren en las novelas, ahí en un momento no se sabe quién miente, quién dice la verdad, hasta dónde cuál es la verdad, cuál es la realidad entre ellos dos. En La venganza de la vaca también hay un personaje que cree todo con el lector lo que está pasando. En El hormiguero el personaje no está viviendo en un mundo y con alguien que es extraordinariamente antinatural y no lo sabe. Edmund de la señora Pinkerton también, no sé, cree que está con su madre con Alzheimer, pero no lo sabemos, porque a su vez la novela nos dijo que tenía razón, había desaparecido. Y en la próxima novela también va a haber algo así, no sabemos en cuál realidad estamos viviendo. Creo que para mí, no es que es el fantástico, pero digo, es una vertiente del fantástico que me gusta, digamos. Independientemente del tema, no me importa si son brujas, si son marcianos, si son asesinos, si son locos. No importa si es un lugar o si es alguien, o es un ente. La idea es como, ahora que hablando con ustedes pienso en eso, que creo que como que mis novelas, lo fantástico se da en eso, en una historia que tiene como distintos planos, o tiene un plano superficial y otro subversivo, digamos, que va por abajo y que aparece al final, como el dibujo que hace Piglia del cuento. Dice que el cuento es como un mar, una línea en la cual hay pequeños picos de icebergs a lo largo del cuento, y que un cuento termina cuando aparece la historia que estaba abajo, y de la cual solamente hemos recibido pequeños datos a lo largo de la historia, pero al final la vemos completamente y la reconocemos a toda. Una historia debajo de otra historia sería un poco mi idea del fantástico, y me hiciste resumirla. Bueno, Sergio, la verdad que muchas gracias, no solo por el tiempo y por habernos hablado del libro, que es lo que estamos leyendo ahora, sino por habernos alumbrado un poco el tema de lo fantástico y tu concepción, ¿no? Porque podemos encontrar las definiciones clásicas, las alternativas, desde Cortázar, desde las otras visiones, ¿no? Lo que vos decías de lo cotidiano. Pero me pareció interesante y te agradezco también esa definición tuya, ¿no? Cómo vos ves lo fantástico como si fueran capas, y también, ¿no? ¿Qué es lo fantástico para vos esto de creer que estás en otra realidad, digamos, algo
que algo no está bien, algo no está... No es que algo no está, que algo se ha fisurado o que puede no ser lo que es. Eso por lo menos es lo que a mí me gusta escribir, que si yo me tuviera que poner a escribir una novela de un vampiro, me aburría antes de empezar, porque no, el vampiro no me causa nada de nada. Ya está para mí agotado y no... Y esa vida, no sé, es un tema, por ejemplo, que no me produce ningún atractivo. O, por ejemplo, asesinos seriales o seres ermitaños y tenebrosos. No, bueno, es como es. Uno es hijo de su gusto. Bueno. El gusto de uno tiene padres. Claro, buena definición, ¿no? Esa es la última. Bueno, Sergio, desde ya muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, un abrazo grande a todo Córdoba y desde ya acá los muchachos también bueno, que hablen ellos y bueno, muchas gracias por habernos recibido, ¿sí? No, gracias a ustedes. No sé, allá en Colombia se viene el Día del Maestro, ¿no? El Día del Maestro, allá casi no. No, todavía no. No. Bueno, lo mismo, feliz Día del Maestro. Acá es el Día del Maestro. Igualmente. Un abrazo grande, muchas gracias, Sergio. Muchas Ya pasó, gracias, era en mayo. Sergio. Era en mayo. Malo. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, gracias chicos. Y nos vemos la próxima, cuando quieran. Chao, gracias. Con el próximo libro. Gracias. Gracias. No, muchas gracias. Chao. Gracias.